Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos, John, La lección de la escuela sabática. un cordial saludo como siempre, ¿verdad? En esta tu lección de la escuela sabática. Y importante como siempre, todo debe de comenzar con una oración. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano y amigo John Morales que tenga esa oración de inicio. Santísimo Padre que estás en los santos cielos, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, y por tu bondad. Ayúdanos a que nosotros podamos entender de qué se trata la misión y qué tú esperas de nosotros. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y nuestra lección de hoy, ¿verdad? Para la lección número 5 para el 4 de noviembre de 2023 se titula Excusas para eludir la misión, John. Y que tú me puedes decir de ese título, ¿verdad? Que me trae tantas cosas a la mente. Bueno, nosotros como seres humanos cometemos el error de hablar una excusa o de decir una excusa cuando no queremos hacer algo. Bien, y sabemos, ¿verdad? Esta lección habla de Jonás, y Jonás era un profeta de éxito, ¿verdad? Era considerado un profeta de éxito y había profetizado paz y se había cumplido, pero él lo había hecho, ¿verdad? En lugares que verdaderamente, pues, eso se podía sobrellevar, ¿verdad? Pero Dios lo envía, ¿verdad? A Nínive, y sabemos, ¿verdad? Que Nínive era de los asirios, era de los enemigos, y a Jonás a ellos no les gustaba, así que Dios le está mandando un lugar que a él no le gusta, y él comenzó a poner excusas, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a estudiar, porque Dios, ¿verdad? Vio que él como que se paniqueó. Sin embargo, cuando Dios le pidió que fuese como misionero a la tierra lejana, ¿qué pasó? Le embargó un pánico y rehuyó la misión que fue Jonás, ¿verdad? Que se fue para otro lado. Pero Dios no le abandonó. Con todo y eso que él puso excusas, John, y todo, él no le abandonó. Poco a poco trabajó con él para bendecirlo y hacer de él una fuente de bendición. Así que Dios sabe que nosotros podemos poner excusas, John, cuando nos envía, ¿verdad? A la misión. Pero ¿qué pasa? Con todo y eso, Dios nos enseña esa lección que vamos a estudiar, que Él no nos va a abandonar. ¿Nos puede leer los puntos más importantes que tocaremos en esta lección? Claro que sí, excusas para eludir la misión. Tenemos el miedo, tenemos los conceptos erróneos, la falta de espíritu de sacrificio y las distorsiones cognitivas. Y eso lo vamos a ver entre Jonás 1 al 4. Obedecer sin excusas. Heme aquí, envíame a mí. Esto lo dice Isaías, el capítulo 6, versículo del 1 al 8, que también lo vamos a estar discutiendo. Bien, y como yo acabo de decir, el texto de memoria, ¿verdad? Del sábado, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Así que vemos, ¿verdad? Que esa debe ser la actitud, ¿verdad? De los cristianos. Aquí estoy, envíame a mí. Y la parte del sábado nos comienza hablando de Abraham, que fue la lección pasada, John, que no todos, ¿verdad? Los personajes de la Biblia obedecieron, ¿verdad? Como Abraham. Y viene el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Dios lo llamó para que pregonara contra Nínive, la capital de Asiria.
esta ciudad situada en actual Irak estaba a 900 kilómetros de Jerusalén, una distancia considerable, y Jonás no solo se negó a ir, sino además huyó en dirección contraria hacia Tarsis, ahora que es el sur de España. Navegar los 3.200 kilómetros del viaje le habría llevado al menos un mes, dependiendo del tiempo. Como no quería enfrentarse al rey de Asiria, Jonás aprovechó el mes que le habría llevado a llegar a Nínive para alejarse de él, porque él, un hombre de Dios, un hombre de Dios, habría hecho esto. Los ninivitas eran notoriamente malvados, John, un pueblo conocido por su perversidad, y ellos habían atacado a Israel, ¿verdad? Sin embargo, Dios llamó a Jonás para que le predicara, pero parte de eso era la negatividad de Jonás. ¿Nos puedes decir o comentar de esa parte del sábado? Pues es bien interesante, ¿verdad? Porque Dios le envía a Jonás que vaya a Nínive, y Nínive es una ciudad que pertenece, si no me equivoco, corrígeme tú si es que me equivoco, era parte de Siria o tenía que ver con Siria. Entonces él decía, no, yo para allá ir a predicarle a ellos, siendo ellos tan tan malvados como son. No, yo no quiero ir allá, yo me alejo. Y se le olvidó, yo no sabía qué era lo que estaba pensando, ¿verdad? Que coge un barco y que para España. Eso de que se tardaba un mes de viaje lo llegué a aprender ahora, cuando lo leíste en esta lección, porque no sabía que se tardaba un mes desde Tel Aviv, que él zarpó desde Tel Aviv allá en Israel hacia España por ese Mediterráneo. Eh, Ahora mismo el barco se puede tardar 3 días, 3 o 4 días, pero un mes en aquella época era porque no tenían los motores ni las cosas que tenemos ahora. Imagínate, Edwin, un mes navegando hacia allá. Bien, vamos a la parte del domingo, nuestras excusas, pero también es miedo. Y yo, pues en verdad, Jonás le tenía miedo a Nínive, porque ellos eran enemigos, esa gente era malvada, eran sanguinarios, habían estado en guerra, ¿verdad? Con él, con ellos. Y entonces ahora él tenía que ir solito allá a predicarle a ellos, se iba a meter en la boca del león. Es como un ejemplo, John, ¿verdad? Y quizás hay gente que no le gusta este ejemplo, pero ahora mismo Israel está en guerra con los palestinos. Es como que Dios le diga a uno de los de Israel, vete ahora a predicarle allí a los de Palestina, ¿me entiendes? Va a tener miedo porque están matando gente allí de parte y parte. Entonces, ¿qué pasa? Para que lo vea de la parte humana, porque hay gente que a veces, pues mira esta historia, no, como que, este Jonás tuvo miedo, pero ¿por qué tuvo miedo? Porque esa gente era malvada, aunque verdaderamente él tenía que confiar en Dios, pero en la parte humana, pues uno pues se asusta y tiene miedo. Por eso es que Jonás pues dio tanta excusa para no ir allá a predicar el mensaje de salvación. John, ¿algún comentario de esa parte? Bueno, sí, él tenía miedo de ir hasta allá. Siria era un enemigo de Israel y ir un israelita a una ciudad enemiga. Había que pensárselo 2 veces, pero le estaba mandando Dios. Quiere decir que si Dios en este momento me dice, mira, vete a Rusia y predícame el evangelio, o vete a donde están los terroristas de Hamas y háblale mi evangelio, que yo voy a decir, no, yo meterme donde están los terroristas de Hamas, no. Yo para allá no voy, me cojo un pasaje y me voy para Puerto Rico. Soy Pues John, mira, perdona que te interrumpa, pero en verdad, en la parte humana, pues nos da miedo, porque aunque Dios nos envía, pero vamos a ir con miedo. Esa es la realidad. tenemos que confiar en Dios. Y pues tenemos que confiar, Tenemos que confiar en Dios.
Si Pero Dios nos manda, no tenemos que tener miedo y confiar en Dios. Si Dios nos manda ahora mismo a predicar el Evangelio a los terroristas de Hamas, yo creo que, que lo vamos a pensar como 3 o 4 veces. pues eso es lo Lo que te vamos digo. lo vamos a pensar. Pero si Dios nos da el mandato, pues mira, tenemos que hacerlo. Claro, sí, pero la parte humana, como quiera, a uno le da miedo, ¿me entiendes? Esa es la parte, porque Dios te va a utilizar como quiera. Este, vamos entonces a la parte de, dame un briquecito aquí, la parte del lunes, perdón. Nuestras excusas, conceptos falsos. Cuando llegó la tormenta, Jonás asumió su culpa. Su actitud revela algo con respecto al tipo de conmovisión y al concepto de Dios o dioses que muchos tenían en ese entonces. Si bien creían que había varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, el mal se consideraba el reino caótico de los demonios. En la conmovisión de los marineros se requería un sacrificio para apaciguar su ira. Aunque Jonás era hebreo, es muy posible que tuviera una conmovisión influenciada por las creencias tradicionales de su época. Sí, aunque Jonás pues creía en Dios y todo eso, pero lo que estaba sucediendo que de las creencias que, mira, él también sabía esas cosas. Y cuando él, pues, le dijeron que echaron suerte y todo eso, mira, él tuvo que decir, mira, agárrenme a mí y tírenme, ¿me entiendes? Porque la causa de lo que está pasando es por mi culpa. Pero ahí te das cuenta. En Jonás 1:12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás sabía lo que estaba pasando. Jonás sabía que él lo había hecho mal y que no había hecho la misión de Dios. Y ahí se dio cuenta que Dios estaba en el asunto. Jonás no podía haber usado este momento para hablarle del Dios verdadero, pero en lugar de hacerlo, él mismo propuso que lo arrojaran al mar. Dios usó un error para hacerle recapacitar y volverse a él en oración. Al igual que Jonás, ¿verdad? También podemos tener conceptos erróneos sobre Dios que pueden afectar al cumplimiento de nuestra misión. Algunos errores comunes son, debemos buscar, ¿verdad?, nuestra salvación y apartarnos del contacto con los pecadores, ¿verdad? Debemos apartarnos del pecado, pero no de los pecadores. ¿Cómo podrán abandonar su pecado si nosotros les enseñamos su error, no les enseñamos su error y le llevamos esperanza? Importante, ¿verdad? No, nosotros, como dice ahí, ¿verdad? No debemos de apartarnos de los pecadores, al contrario, debemos llevarle esa esperanza, las nuevas buenas de salvación. El éxito de la misión depende de nosotros mismos. Somos colaboradores de Dios, solo Él puede transformar a las personas. Nuestra misión es sembrar. El éxito siempre es de Dios. O sea, hay gente que cree esto, John, que el éxito de la misión de Dios depende de nosotros. Y no es así. O sea, Dios como quiera, su propósito lo va a cumplir, independientemente de lo que tú hagas. Y hay gente, si a mí no me tienen ahí, eso se va a dañar. Si yo no estoy en ese lugar, las cosas van a salir mal. Mira, ¿no? Si las cosas son de Dios, el Dios te invita a que seas parte de la misión, pero si tú no quieres, pues, pues nada, no te va a dejar usar, pero Dios como quiera, su misión la va a cumplir. ¿Algún comentario, John? Bueno, Jonás sabía verdaderamente, como tú dices, que era lo que estaba pasando. Y ya era tarde porque se encontraba camino a Nínive, bueno, perdón, se encontraba camino a Tarsis, era muy tarde, ellos no iban a virar el barco para irse a otra dirección. Entonces él le dijo, mira, tiradme al mar y el mar os aquietará. Pero lo que me llama la atención es que ellos echan suertes, Edwin. Ellos echan suertes y la suerte cayó sobre Jonás. El capitán le dice, dormilón, despierta, que ora a tu Dios, quizás tu Dios se pueda apiadar de nosotros. Pero es una historia que ya la hemos hablado una y otra vez
y hemos escudriñado esta historia bastante de veces, pero Jonás sabía que Dios estaba molesto con él y tampoco se imaginó que Dios lo iba a salvar. Jonás diría, bueno, llegó mi fin, tírenme al agua, pero él sabía que su fin había llegado porque él no pensaba que Dios lo iba a salvar. Él pensaba que ellos lo tiraban ahora en el mar y que ahí se iba a ahogar, que llegó su fin. Pero Dios es tan misericordioso y tan piadoso que lo salva. Y mira de qué manera lo salva él, mandando una ballena o un gran pez, como dice la Biblia, que lo trague y que él pueda meditar y reflexionar durante 3 días en el estómago de la ballena. Luego, cuando la ballena lo devuelve, ¿dónde lo devuelve? Edwin. En Nínive, las costas de Nínive. Nínive. Imagínate los ninivitas cogiendo el sol, bañándose en la playa y llega un gran pez a la orilla de la playa y ellos se quedan mirando, mira, mira ese gran pez que ha llegado hasta la orilla y el pez abre la boca y Jonás sale caminando. Lo vomitó. Imagínate eso. John, ya que estás hablando de eso mismo, pues a ti te toca la del martes y estás hablando casi todo lo que dice la del martes. Así que eh, dale un poquito de, ¿verdad? Eh, para que puedas esa parte que acabas de decir. Síguelo ahí mismito, la del martes, nuestras excusas de Mira, querido inconveniencia. hermano, la Biblia no lo dice, ni tampoco lo dice el espíritu de profecía. Es solamente un pensamiento humano mío de que en las costas de Nínive, los ninivitas quizás podrían haber visto eso. No lo dice la Biblia, pero cuando Jonás cayó y el pez lo devolvió en la costa de Nínive, Jonás entró a Nínive y comenzó a predicar: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Él no empezó a predicar, de aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, Nínive será destruido. Eso era lo que él debió, en otras palabras, haber dicho: de aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, Nínive será destruido. Pero él no entró con esa actitud. Él entró: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido y punto. Ya no hay vuelta atrás. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Y lo empezó a decir por toda la ciudad, Edwin. Dice que hasta el rey y hasta el más pequeño del reino temió en gran manera con esa predicación. Que se echaron sacos, se vistieron de sacos y echaron cenizas sobre sus cabezas. Y se arrepintieron de todo mal y clamaron. Y el rey dice: por si acaso Dios nos escucha y tiene misericordia. O sea, porque el rey mismo también dudaba de que Dios podía haberle perdonado. Dijo: vamos a clamar a Dios por si acaso, porque ellos ya tenían la certeza de lo que Jonás estaba hablando. Mira, de que a 40 días vamos a ser destruidos. Pero ellos se arrepintieron y Dios devolvió la predicación. Quiere decir que Dios es un Dios que perdona, que Él perdona, porque si Él había dicho de que a 40 días Nínive va a ser destruido y se arrepintió el pueblo y Dios retiró el mal que iba a hacer a Nínive, él podía haber hecho lo mismo con Sodoma y Gomorra, como lo discutimos la semana pasada o en la lección pasada. Si Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido como se arrepintió Nínive,
Dios también le hubiese perdonado, pero ellos no se arrepintieron. Sin embargo, ahora vemos la diferencia. Nínive sí se arrepintió. Bien, vemos, ¿verdad? Que Jonás, con todo, ¿verdad? Las cosas que hizo, se tuvo que tragar todo eso, porque por más que trató de alejarse, John, tuvo que llegar al sitio, ¿verdad? Que Dios le había enviado. Y eso es una enseñanza. A veces usted sabe lo que tiene que hacer y pospone por el momento las cosas, pero cuando viene a ver, Dios te lleva al mismo sitio de nuevo, aunque hayan pasado un tiempo, para que tú reflexiones de que la misión está ahí y hay que volver, ¿verdad? A, a, a comenzar lo que Dios te había puesto. Y hay que cerrar capítulos también, porque a veces esos capítulos se quedaron, ¿qué? Sin cerrar. Y Dios quiere que tú lo cierres, hermano, que me estás escuchando, y termines lo que Dios te mandó a hacer. Vamos entonces a la parte del miércoles, nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Dice, Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. Qué hermosa oración la de Jonás, ¿o no? Bueno, ahí nos damos cuenta de que Jonás eh, como que estaba enojado con Dios, como que él decía, él los va a perdonar. Y fue así, él los perdonó, porque como tú dices, él, Estaba, hasta el mismo rey se arrepintió, ellos se arrepintieron. Pero mírate esto, quizás algunas personas no lo ven de esta manera. Él lo hizo a regañadientes. ¿Por qué? Porque dice que Nínive tú lo podías cruzar, yo creo que era como casi un día y medio, 2 días de caminando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a predicar lo pues van a destruir a Nínive si no se arrepiente, él iba caminando y hablando. ¿Cómo lo estaba haciendo? Me imagino que afogonado, tratando de avanzar. Arrepiéntase, Nínive va a ser destruida. Arrepiéntase, Nínive, así, como tirando las cosas como, arrepiéntase, Nínive va a ser destruida. Y, y cruzó la ciudad haciendo eso. Pero fíjate, aunque lo hizo de esa manera, como yo lo veo como medio tirado ahí, pero Dios lo utilizó y la ciudad completa y el rey, ¿qué pasó? Se arrepintieron. Entonces, con ese cantito nada más que él habló ahí, porque no le iba a dar tiempo de caminando a predicar tanta cosa, ¿me entiendes? Así que con eso simplemente Dios lo utilizó para que se arrepintieran. Así que después Dios le muestra, ¿verdad? Porque se enoja con Dios, una calabacera, ¿verdad? Que crece alrededor de donde él está y él se siente tan alegre, ¿verdad? Con la planta, pero después dice que viene un gusano, se la come, la destruye y él se enoja. Entonces Dios le muestra que él tiene más, está más pendiente y le tiene más valor a un gusano, una calabacera, que a esas almas que se pierden. Y a veces, hermano que me está escuchando, nos enfocamos en otras cosas que no nos debemos enfocar. ¿Y qué pasa? Nos podemos perder por eso. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la misión que nosotros tenemos que hacer. Y nos estamos enfocando en cosas vanas, cosas que quizás no son tan importantes y se nos olvida la misión, que son las almas que se están perdiendo. Así que Jonás se enoja porque la calabacera, pues el gusano se la come, pero no se alegra cuando las personas Dios las salva, porque se arrepintieron. Mira qué diferencia, John, a lo que él estaba en su mente pensando. Y Dios le muestra lo que él está haciendo. Yo creo que en su mente, porque Dios conoce tu mente y sabe lo que tú estás pensando. John, ¿algún comentario en esa parte? bueno, después que él predicó eso, ¿verdad? Él se retira un poco de la ciudad para ver si va a ser destruida o no. Pero pasan los 40 días y no fue destruida. Entonces, dice que esta parte es bien hermosa y es que de la noche a la mañana crece una calabacera y él se alegró tanto con esa calabacera que
le, le daba sombra y el sol no le fatigaba. Estaba bien debajo de la calabacera, cogiendo una sombra tremenda y mientras que hacía un sol tremendo. Pero mira, dice la palabra de Dios que Dios preparó un gusano que hirió a la calabacera y de repente de un día para el otro él se quedó sin calabacera. Y encima de que se quedó sin calabacera, dice que el sol la azotaba y le daba tan duro en la cara que se desmayaba, el pobre hombre se desmayaba del sol. Y él decía, estoy furioso, le dijo a Dios, mira, le dijo a Dios, estoy furioso hasta la muerte. Mira cómo le habló al Señor, estoy furioso hasta la muerte. Pero Dios le dice, pero tú tienes tanta compasión de una pobre calabacera, que tú ni la sembraste, que tú ni la cultivaste, ni la hiciste crecer. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia de todos esos hombres y de muchos animales? Y ahí cierra el capítulo, Edwin. Ahí se cierra el capítulo de Jonás. No sigue más hablando. Solamente Dios dice, no tengo que tener yo misericordia de ese pueblo y de muchos animales. Ahora, como tú dijiste anteriormente, ese capítulo lo cejamos nosotros. Hay una porción que la voy a leer, la de parte del miércoles, ¿verdad? En Profetas y Reyes, página 196, dice, cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y a la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar el milagro para su pueblo tan solo si éste desempeña parte con energía incansable. Vamos a la parte del jueves y última, John, a ver si nos puedes dar esa parte. Aquí estoy, envíame a mí. Pues vamos a olvidarnos un poquito, ¿verdad?, de Jonás y vamos a hablar. O sea, no olvidarnos de Jonás, porque la historia de Jonás es más que sorprendente, queridos hermanos. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas, a pesar del pobre testimonio que pudo haber dado Jonás, es un duro recordatorio de que nuestro papel no es el más que ser canales de Dios, que es el único. Pero si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8, vamos a ver lo que Edwin acabó de leer. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías fue un gran profeta, Edwin, un profeta querido por el pueblo de Israel. Claro que no. El pueblo de Israel no lo aceptó nunca como profeta. Por eso tú no lo ves el libro de él en los libros de la Torá. Solamente están los 5 libros de Moisés, pero él no está su libro. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron como profeta. No fue querido por el pueblo israelita. Pero ese encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero que le había ordenado que si podía sostener a su siervo y concederle el éxito. Dios sigue pidiendo voluntarios para hablar a aquellos que no escuchan su voz, ni perciben tampoco su amor. Necesita mensajeros que lleven esperanza a las Nínives modernas. Nosotros ahora tenemos que llevar el mensaje a los Nínives modernos. Por eso que tenemos que reservar ese llamado que Dios le hizo a Isaías, también es para ti, querido hermano.
Amén. también es para mí, porque solamente cuando Dios nos dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién me va a predicar? ¿A dónde voy a...? Nosotros tenemos que decir lo mismo que dijo Isaías: Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Bien, y mi querido hermano que estás escuchando, es importante que te des cuenta que Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas parte de la misión. Dios quiere que tú utilices tus talentos. Si tú eres mecánico, quiere que utilices tu talento. Si eres enfermera, si eres doctor, si eres maestro, todos esos talentos Dios los quiere utilizar para la obra de Él, para que las personas conozcan el mensaje de salvación a través de ti. Él podía utilizar los ángeles, pero no. Él quería utilizar al ser humano para también que fuera parte de este llamado de salvación. Así que eres parte tú y yo de la misión. Di las palabras, heme aquí, envíame a mí. John, hay una porción bien bonita ahí, a ver si la puedes leer, ¿verdad? A nuestros oyentes. Mira, yo les aconsejo, ¿verdad?, que se compren todos los libros que puedan ahora del espíritu de profecía, porque son muchos, queridos hermanos. Está el ministerio de curación, que es el que le voy a leer ahora, joyas de los testimonios, primeros escritos, el ministerio del pastor. Son tantos libros que tú puedes aprender de tantas porciones del Elena de White. Claro, porque primero tenemos la Biblia, pero todo esto también nos ayuda a poder entender la Biblia. Mira lo que dice la página 106 en el Ministerio de Curación. Dice: a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto, diciendo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de la salvación. Son las últimas palabras que ya nos vamos. Queridos hermanos, gracias por escuchar una vez más esta lección. Escriban sus comentarios. Si tienen preguntas, también escríbanlas. Y nos vemos en la próxima lección, que se titulará Motivación y preparación para la misión. Recordando, como siempre, nuestras redes sociales. Nuestro amigo John Morales, lo puedes buscar por YouTube, por Facebook. Usted pone Noticiero Morales y ahí usted va a encontrar unos videos bellos y hermosos que este hermano tiene. Dele like, suscríbase a su canal. También puede buscarme a mí en YouTube y en Facebook por delvalle.e. Y ahí usted comparta, suscríbase y bendiga a otras personas con esta bonita lección. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.